Hola, muy buenas tardes a todos de nuevo. Voy a tomar el relevo de Pampa García Molina para la presentación de este segundo bloque de la jornada y que espero que esté siendo de interés para todo el mundo, seguro que sí. En este segundo bloque yo quería comentar que fue en el año 2006, si no me corrige Fernando Valladares, cuando por primera vez se incluyó un economista para hacer un informe sobre clima, y fueron los británicos. Y queremos iniciar este segundo bloque de la Jornada de Sociedades Ciencia por un Mundo Sostenible con una economista. La economista que abre este segundo bloque es Natalia Fabra. Ella es catedrática de Fundamentos del Análisis Económico de la Universidad Carlos III de Madrid y su ponencia lleva como título La sociedad ante las políticas climáticas. Todo tuyo. Pues muchísimas gracias por la invitación y muchísimas gracias por darnos voz a los economistas en estas jornadas por ahora realmente tan interesantes. Tanto Fernando como Paloma nos han puesto el listón muy alto a todos los que venimos detrás. Yo voy a hablar de cambio climático, voy a hablar de transición energética, pero sobre todo voy a hablar de sociedad. Porque creo, y este es el mensaje principal que quiero transmitir aquí hoy, del resto nos podemos olvidar. Yo creo que lo más importante es que la transición energética, la lucha contra el cambio climático va a tener lugar si y solo si la sociedad empuja. Si pretendemos poner en marcha políticas que vayan en contra de la sociedad, nos encontraremos con que la sociedad es un dique de contención y, por lo tanto, esos procesos no van a tener lugar. Creo que esto es muy importante a la hora de diseñar las políticas contra la lucha contra el cambio climático por varias razones. Primero, las personas de menor renta están más expuestas al cambio climático. Podemos pensar en las imágenes que ha compartido Fernando, pero también podemos pensar en España. Si pensamos este verano, a la hora de calor, realmente quienes estaban sometidos a las altas temperaturas eran los trabajadores de la construcción que estaban subidos a los andamios. Además, cuando ponemos en marcha políticas de lucha contra el cambio climático, como por ejemplo los impuestos, a veces esas políticas pueden tener efectos regresivos, es decir, afectar más a los hogares de renta más baja y no lo queremos. Por último, tenemos que tener en cuenta que los costes y los beneficios de la acción y de la no acción climática se reparten de manera asimétrica entre unos colectivos y otros, y esto es muy importante también a la hora de poner en marcha políticas y políticas compensatorias que mitiguen esos efectos negativos en la distribución de los costes y de los beneficios. Por último, para que la sociedad esté con nosotros en la lucha contra el cambio climático es muy importante comunicar, como hacen Paloma y como hacen Fernando, para que se perciban tanto los costes de la no acción como los beneficios de la acción. Y por eso creo que la educación y la comunicación tienen un papel central. Los economistas generalmente hablamos mucho de eficiencia económica. Queremos que los procesos se lleven a cabo recurriendo a recursos que generen una reducción en los costes. Esto es fundamental, pero hay otras dimensiones de la eficiencia económica que también tenemos que incorporar en nuestros análisis. Los procesos tienen que ser viables desde un punto de vista técnico, pero también desde un punto de vista social. Tienen que ser efectivos y además tienen que ser justos, porque si no son justos y si no son viables, insisto, nos vamos a encontrar con la sociedad de cara. Y los economistas empezamos a incorporar estas dimensiones en nuestros análisis. Por ejemplo, aquí lo que veis es una serie de instrumentos de lucha contra el cambio climático, impuestos al carbono, subsidios, políticas de ayuda, mandatos, etcétera, etcétera, y nos fijamos pues, si contribuyen a la minimización de los costes en el corto plazo, en el largo plazo, etcétera. Pero una de las dimensiones en las que cada vez nos fijamos más es si van a ser aceptables desde un punto de vista social o no. Y lo que nos encontramos es que a pesar de que los economistas muy a menudo promulgamos por el uso de impuestos al carbono, nos encontramos con que a la sociedad no le gustan los impuestos al carbono. Cuando les preguntamos, nos encontramos que a lo largo del tiempo es una constante, la sociedad se opone, no le gustan los impuestos al carbono. Hay otros motivos por los cuales los impuestos al carbono no son suficientes, pero uno de ellos es que la sociedad no los quiere. Y la sociedad no los quiere, incluso cuando les decimos
vamos a introducir impuestos al carbono y con la recaudación la vamos a dedicar a otros fines. Bueno, pues recientemente, por ejemplo, una encuesta en Francia durante la crisis de los chalecos amarillos, se les dijo: ¿están ustedes dispuestos a aceptar un impuesto al carbono que va a implicar un aumento del precio de la gasolina y todo lo que recaudemos lo vamos a repartir entre todos los franceses? Bueno, pues solo el 10% de los encuestados apoyó la propuesta. Y se le hicieron otro tipo de preguntas sobre distintos usos de esa recaudación y en general la gente no quiere pagar impuestos al carbono. Una de las razones, puede ser, es que los impuestos al carbono suelen tener efectos regresivos. Si nos fijamos los impactos para distintos deciles de renta, nos encontramos que son los hogares de menor renta a los que la imposición al carbono les supondría un aumento mayor sobre el conjunto de su presupuesto familiar. Es decir, que el impuesto al carbono tendría un coste relativamente más alto para los hogares de menor renta. Si reciclamos esos ingresos al carbono, por ejemplo, pues, reduciendo las cotizaciones sociales o haciendo transferencias por renta que tengan que ver con el nivel de ingresos de los hogares, pues de nuevo nos encontramos al revés, pues que ese reciclaje, esos dividendos del carbono benefician más a los hogares de menor renta, y distintos tipos de políticas, distintos tipos de reciclaje tienen distintos efectos distributivos. El mensaje principal que quiero transmitir es que el diseño de las políticas económicas son muy importantes porque, si bien pueden tener una misma eficiencia desde el punto de vista económico, tienen distintos efectos distributivos y, por lo tanto, van a contribuir a paliar o a hacer más grandes las desigualdades, y además van a contribuir en mayor o menor medida a que la sociedad apoye las políticas contra el cambio climático. Por el contrario, la sociedad, cuando les preguntamos, sí que se muestra muy partidaria de fomentar, por ejemplo, las energías renovables. No quiere impuestos, pero sí que quiere que las energías renovables se fomenten, pero sin embargo nos encontramos que no quieren que se fomenten en sus patios, no quieren que se fomenten en sus pueblos. Y seguramente es uno de los obstáculos más grandes a los que nos estamos encontrando a la hora de desplegar las energías renovables, no solo en nuestro país, sino también en muchos otros países. Y sin embargo, desde un punto de vista general, teórico, muchas veces creemos que la apuesta por las energías renovables tiene efectos muy positivos. Contribuye a evitar la despoblación, contribuye a la generación de tejido empresarial y de tejido industrial, contribuye a la generación de empleo. La pregunta es si todos esos beneficios positivos que existen y son ciertos realmente recaen sobre aquellos sobre los que recaen los costes. ¿Qué costes pueden generar las energías renovables? Bueno, pues en algunos casos, si no se hacen bien, afectan a la biodiversidad, afectan a los ecosistemas, afectan a los paisajes, y por lo tanto a quienes afectan principalmente son a las personas que viven en los municipios donde se instalan esos parques. No quiere decir que no los tengamos que hacer, los tenemos que hacer bien, pero además nos tenemos que asegurar que quienes sufren esos costes también se benefician de parte de los beneficios. Por eso, en un trabajo reciente en el que he colaborado con gente del Banco de España, lo que hacemos es medir los efectos multiplicadores sobre el empleo local de las inversiones en energías renovables. Con todo el universo de municipios en España, a lo largo de las 2 salas principales de inversión en energías renovables que ha habido en España, somos capaces de identificar cada megavatio que se instala en España en energías renovables, cuántos empleos locales se generan, es decir, en el municipio donde se instalan las inversiones. Y lo que nos damos cuenta es que esos multiplicadores sobre el empleo son muy distintos dependiendo de la tecnología de la que nos estemos ocupando. Por ejemplo, lo que veis aquí en la parte de la izquierda, la línea vertical indica el momento de puesta en marcha de la planta, y la línea azul lo que representa son los puestos de trabajo locales en el municipio donde se ubican las instalaciones que se han generado por efecto de la inversión en esa planta. Y lo que nos encontramos es que la energía solar fotovoltaica genera empleos locales durante el periodo de la construcción, básicamente 2 años antes de la puesta en marcha, y luego también genera menos, pero algunos empleos en el momento del mantenimiento, es decir, a partir de la puesta en marcha de la planta. Sin embargo, las inversiones en eólica tienen unos efectos multiplicadores sobre el empleo nulos.
sobre el empleo local, porque para construir un parque eólico se necesitan trabajos de alta cualificación que requieren de cuadrillas, que no viven en el municipio donde se instalan las inversiones, sino que van de un municipio a otro. Por lo tanto, no es sorprender que los municipios se opongan a las instalaciones de los parques eólicos porque les generan costes sin que eso se traduzca en un beneficio local para los municipios donde se instalan las inversiones. Y eso tiene implicaciones muy importantes, no solo para la cuantificación, sino también para el diseño de las políticas adecuadas. Si queremos que haya un reparto adecuado en los costes y los beneficios, tendremos que tendremos que promover políticas, por ejemplo, fiscales que hagan que las empresas que instalan un parque eólico en un municipio aporten más ingresos fiscales a los municipios donde las instalaciones se instalen, para que esos ingresos fiscales se puedan traducir en polideportivos, se puedan traducir en escuelas, se puedan traducir en centros de salud para prevenir las enfermedades. Por último, estamos comunicando. Bueno, pues un trabajo reciente de un compañero, Antonio Cabrales, lo que ha hecho básicamente es medir las menciones a la palabra cambio climático en los medios de comunicación en Europa y en Estados Unidos. Y no sé si esto es mucho o poco, esto es un índice. Lo que sí que es cierto es que estamos empezando a comunicar más. Como veis, la comunicación ha aumentado de manera exponencial en la última década, y es muy importante que esto sea, porque en definitiva, pues como decía, pues transmite información a la sociedad sobre los costes y los beneficios de la acción climática. Los bancos centrales, en particular, estaban muy callados, no decían nada sobre el cambio climático, pero en los últimos 2 o 3 años han empezado a introducir de manera creciente el término cambio climático en sus discursos. Fernando ha hecho mención a ello, no sabemos si eso es de cara a la galería o si realmente tiene un efecto importante, pero aunque solo sea por el efecto de comunicación, para que la sociedad y los bancos que forman parte del sistema financiero regulado por estos bancos centrales, pues es importante que estas palabras entren en el discurso. ¿Y los investigadores estamos investigando más? Bueno, pues si vemos, por ejemplo, las citas en Science in Nature, efectivamente el crecimiento no es tan reciente, hay un crecimiento sostenido, pero seguramente tengamos que hacer más. Tenemos que hacer más, y con esto acabo, porque una investigación reciente de un investigador de mi grupo de investigación ha analizado la complementariedad que existe entre las preferencias sociales de la sociedad y las políticas climáticas, y pone de manifiesto cómo ambos se complementan en un sentido positivo. Las políticas medioambientales tienen un impacto muy importante, pero las preferencias se complementan con las políticas medioambientales para hacer de esas políticas más efectivas. Y pone de manifiesto cómo el efecto Greta, que es así como él lo denomina, es decir, un shock en la concienciación de la sociedad, puede generar un círculo virtuoso por el cual más gente tenga conciencia medioambiental, eso lleve de lugar a políticas medioambientales más activas que hagan que ser ecologista también valga más la pena. Así que con esto acabo y muchísimas gracias.